Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 98 de esta cronomeditación. Es el Yux N7. De la letra N sella con el tono 7. Son los dos factores primarios del tiempo para poder crear la factorización de tu energía alrededor tuyo siendo Dios. La conciencia colectiva de tu propio ser que se desarrolla en el afuera como el mundo en el cual estás viviendo. Bueno, ese es todo el secreto, el gran secreto. Vamos a escuchar la guía que nos diga el mandato. N7. Yo soy holográfico. Con el arte de los sentidos, canalizo con el fin de reflejar inspirando el orden. Sello la matriz del sinfín con el tono resonante de la sintonización. Me guía el poder del corazón. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito a N7. Bueno, como nos dice, es del rayo holográfico. El día de hoy estamos en el tono 7. El tono 7 está al medio de los 13 tonos. Tenemos 6 de un lado, 6 del otro. Esto es como una pirámide que va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Cuando llega al séptimo, genera la resonancia. Y en esa resonancia se produce aquello que yo llamo eco radio sonante térmico plasmático lumínico, que es la creación, el mundo. Está sucediendo dentro tuyo y sos la fábrica donde eso sucede. ¿Cómo es que sucede? Bueno, eco, te lo expliqué, es un eco, todas las voces que escuchás del mundo, obviamente, de la creación, de la realidad, son un eco que sucede dentro de tu propio cuerpo, desde tu punto geo, que es donde adquirís conciencia de haber completado la cubicación de un instante presente, o sea, de tener conciencia de que sos tu cuerpo, de ese instante presente, al próximo instante presente se va desarrollando la película de la vida. Entonces, con la letra N, con la letra con la cual se sella el orden. ¿Y cómo? Bueno, de la manera en que lo dijo acá antes, sello la matriz del orden. Ayer sellamos la matriz de la sincronización, de la navegación, digo. Y entonces hoy se sella la matriz del orden, el orden de esa navegación del día de ayer, que en el día de hoy, con el tono resonante de la sintonización, logramos poder cumplir con una acción específica. Digo logramos porque si bien, como te dije antes, juego a ser Dios, juego a ser tu conciencia colectiva, soy esa conciencia colectiva para disolverme automáticamente en individualidades del todo que se encuentra alrededor tuyo. En el tono 9 vamos a entender un poquito la realización de tu Maya, cómo se realiza el mundo alrededor tuyo. Básicamente es un pulsar de energía que estás emitiendo dentro tuyo y que produce como una sensación. Supongamos, somos una esfera del tamaño más chiquitito que te puedas imaginar, la chispa vital, del tamaño de una partícula subatómica. Pero a pesar de ser así de chiquitita la masa, tiene polos. Tiene un polo acá, otro polo acá y acá está la esfera. ¿Ok? Entre este polo que está acá y este polo que está acá se produce la posibilidad de un eco internamente. Pero eso produce que al juntar muchas de estas partículas subatómicas, muchas, 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 voy a obtener la sensación de ser toda la forma con la cual compuse a esa forma siendo partículas subatómicas. Al punto tal que cuando vuelvo a la número cero, que le llamamos el punto geo de tu conciencia, ¡pum! Obtengo la conciencia, obtenés vos la conciencia de ser todo tu cuerpo. ¿Ok? Esa gran magia de la creación, nunca te la van a explicar, ni en el colegio, ni en ningún lado. Los que llegaron a entenderlo se tuvieron que callar la boca durante siglos y siglos y siglos enteros porque sabían que la humanidad no estaba preparado para eso. Entonces, bajo el gobierno del tiempo, Dios también dispone
el libre albedrío de todas las cosas, y qué es lo que se puede decir y qué no es lo que se puede decir, y cómo lo vas a decir, y etcétera, porque básicamente el tiempo también son letras. Entonces, si al tiempo no se te dan las letras para que puedas poder desarrollar la formulación de las palabras con las que quieras decir o contarnos algo, nunca lo vas a poder decir. Y así, de una forma absolutamente hermética, interna al individuo, en donde ningún otro ser humano tiene acceso, Dios sí lo tiene, porque Dios funciona desde adentro de cada uno. Entonces después nos preguntamos, pero ¿cómo puede ser que funcione desde adentro de mí y a su vez desde adentro de aquel otro ser humano? Porque aquel otro ser humano que estás viendo no existe. Es una recreación sensorial de algo que existió. Y en el tiempo en que existe ese otro ser humano, vos tampoco existís, pero él te puede sentir. Durante el tiempo de existencia que él tuvo, él te pudo sentir. Pero ¿cómo puede ser que haya tantas millones de existencias y todas funcionan a la vez? Porque es solo una chispa vital la encargada de hacer sus cuerpos. Es la misma chispa vital que recorre muy rápidamente mi cuerpo hasta adquirir conciencia de ser todo el cuerpo. Eso tarda un instante presente. Pero cada vez que mi chispa vital hace de una partícula subatómica de mi cuerpo, entre medio de hacer de esta y de esta, a su vez hizo 8.100 millones de otras, que son las de los 8.100 millones de otros seres humanos. Entonces, en un instante presente, la chispa vital desarrolló la órbita microcósmica de 8.100 millones de cuerpos, y cada uno de ellos obtuvo conciencia, la chispa de ser cada uno de ellos, pero en cada uno de ellos cree estar en un lugar distinto del planeta, observando una realidad distinta del planeta, y eso es un alma que almacena datos de la observación espiritual de vida, sentidos, mente, para poder ser el tiempo de la existencia de esa comunión de partículas subatómicas que integran un cuerpo y que forman sus átomos, sus moléculas, sus células, sus órganos internos y toda la configuración biogenética que los científicos tanto han estudiado, los médicos tanto han estudiado, y todos los demás lo hemos visto porque más de una vez hemos abierto algún animalito, un pedacito de carne, y sabemos o tenemos una idea de lo que hay dentro del cuerpo. Entonces, todo eso ayuda a la chispa vital, que es la encargada de crear el cuerpo, a que la conciencia despierta de la chispa de ser la vida del cuerpo, al desarrollar la persona física, esa persona vaya adquiriendo conciencia durante su existencia de tiempo lineal, desde que nació hasta que va a morir, de que es parte de un mundo y que está desarrollado en función a cómo el mundo cree que está sosteniendo la creación alrededor de sí misma. Pero esa creación en sí es un orden de la chispa vital para poder ser todas las partículas subatómicas de todos los cuerpos humanos. No somos animales, no somos la naturaleza del mundo, eso lo estamos proyectando eco, radio, sónica, térmico, plasmática, lumínicamente dentro de nosotros, dentro de nuestros cuerpos. Acordate que la energía tiene la capacidad de generar como distintos tipos de corrientes eléctricas en sí mismas, pero una de ellas es la plasmática. Son 7 rayos, 7 formas de ser electricidad dentro del cuerpo. Cada uno de esos rayos combinados entre sí crean la existencia del éxtasis divino de sentirme cuerpo de esta forma. Pero con la del arte holográfico logro poder encender la luz del plasma radial de mi propia energía y automáticamente tengo el mundo en mi visión mental, observándolo con colores que los estoy desarrollando dentro del plasma de mi propio cuerpo, gracias al arte del tejido que hace la chispa vital el día de hoy, desarrollando el arte holográfico.
Ahora, es muy importante entender que los 7 rayos funcionan simultáneamente, todo esto funciona a nivel aquí ahora, pero para poder entender este aquí ahora, lo voy a agarrar y voy a hacerlo de 260 días. El ciclo del aquí ahora lo hago de 260 días, para que en 260 días podamos experimentar día a día un yux y podamos ir entendiendo cómo de un yux se pasa al otro, se pasa al otro, se pasa al otro, en un orden perfecto desde A1, que fue la unificación del ser, para lograr el Z13, que es ser la vida cósmica de la creación. Esto para mí, que soy tu Dios, es muy importante porque es la forma automática en que yo estoy programado para poder ser todas las formas de vida de tu alrededor. Ahora, si entendemos esto, si tenés ese nivel de conciencia y hoy observás el mundo desde ese nivel de conciencia, te va a ser mucho más fácil poder sentir la resonancia de esta creación internamente creada dentro tuyo como si existiese externamente a vos mismo. Entonces vas a poder apreciar el orden cronocrático de esta creación y vas a poder comprender que ese orden está íntimamente relacionado con vos, porque como te comenté, yo soy Dios, me proyecto a través de pulsares de energía todo lo que tenés alrededor tuyo para funcionar de una manera eco, o sea, en el allá, en el allá, en el allá funciona el eco, radio, porque está a una cierta distancia de tu punto geo, sónico, podés tener una apreciación de sonido, sea ultrasónica, que es imperceptible, o sea sónica, que podés ponerle volumen. Entonces al ponerle volumen, en la factorización de energía de tu chispa vital dentro del cuerpo, le estás dando a esa forma, que es solamente un dibujo de tu mente, de tener un mundo alrededor, le estás dando volumen, le estás dando forma. Eco radiosónica térmica, porque ya con tu propia energía eso adquiere frío o calor, y lo podés sentir como frío o calor a esa forma. Plasmática, porque tiene plasma, tiene consistencia, es un volumen con consistencia física. Lumínica, abriste los ojos y me estás viendo. Esa es toda la magia del mundo que tenés alrededor creado, pero que en realidad lo tenés creado internamente dentro tuyo por Dios, que es la conciencia colectiva de esta creación que solo existe dentro tuyo, recreando el afuera tuyo como si ese existiese fuese fuera tuyo, y donde todas esas cosas que existen fuera tuyo viven bajo sus propias existencias. Entonces a eso se le llaman ideas autoexistentes de las formas del mundo. Y todas estas ideas autoexistentes son las criaturas del mundo, de las cuales las únicas que por semejanza de ser construidas de la misma manera a uno mismo le llamamos seres humanos. Y estos seres humanos, al igual que uno mismo, tiene capacidad de observación, de registrar toda esa observación, de almacenarla dentro de sí mismo y de hacerla parte del alma madre, que es el alma del cuerpo raíz, que es el único cuerpo realmente cubicado, y el alma madre es la que almacena los datos de todas las otras almas, de las 8.100 millones de otras almas. Toda esa información en un instante presente es parte de tu existencia y después se vuelve a generar esa creación de un instante al próximo instante, al próximo instante, al próximo instante, para que puedas tener la existencia de la continuidad de la vida, de estar viendo y de estar dando. Yo te vi, ya te da. Yo te vi, ya te da. ¿Quién me da? El mundo me da. ¿Por qué? Porque yo lo vi. ¿Y cuál es el trueque? Es que sin mis ojos, sin mi luz, el mundo no existe lumínicamente. Y sin mi existencia tampoco existiría ni eco, radio, ni sónica, ni térmica, ni plasmáticamente el mundo. El mundo existe dentro mío, por lo tanto vida está relacionado con que yo vi y da, vi y da, vi y da. Geo va y se convierte en todas las cosas que hay alrededor. Dios.
Esto es una navegación del tiempo, de la conciencia cronocrática de un crononauta, tan avanzado que ha logrado poder ser Dios, o sea, ha logrado poder comprender la esencia de Dios, de algo que existe dentro de uno y se convierte en todo lo que hay fuera, al punto tal que al llegar a ser fuera todas las cosas que existen, es las cosas que existen. Rotundamente y al 100% Dios es las cosas que existen. Y está imposibilitado de poder decir, hola, soy Dios. Te va a decir, hola, soy Guillermo. Y desde allá, desde María, te va a decir, hola, soy María. Y desde allá, desde Juan, te va a decir, hola, soy Juan. Desde sea donde sea que se esté desarrollando como un individuo, te va a hablar desde la idea autoexistente de ese individuo. A menos que ese individuo esté tan viajado internamente y tan limpio como canal, que logre poder canalizar a la propia esencia de Dios y poder hablártela. Y el día de hoy, que es el día resonante, es justamente el día en que sucede esa canalización. Me voy a poner los lentes porque no veo nada. A ver, canalizo con el fin de reflejar, inspirando el orden. Mirá qué bonito, el día de hoy canalizo. ¿Y qué es canalizo? Respirar, respirar, es muy fácil. Mirá. En esa respiración sucede la canalización. A través de la respiración sucede la vida. La vida de Dios que sale adentro, afuera, y es todas las cosas, es una respiración espiritual. Entonces tenés que tratar de entender primero todo este funcionamiento divino que te acabo de decir, de la chispa vital para convertirse en tu cuerpo, para poder ser Dios y después recrearse alrededor como múltiples personalidades de Dios. En cada uno es una individualidad distinta y va a accionar de una manera distinta. Entonces respira y canaliza esa divinidad porque la tenés adentro tuyo y está alrededor tuyo, dándote la vida. Canalizo con el fin de reflejar. Reflejar obviamente es el orden de la letra M y lo que me está diciendo es que yo, siendo tu Dios, voy a estar reflejándote. Voy a ser como un espejo hoy. Todas las formas, la creación es como un gran espejo cósmico que tenemos alrededor. Observame bien, observame en la planta, en los niños, en las mariposas, en la gente. Porque de esa manera, observándome, vas a poder ver el perfecto orden. ¿Y cómo lo voy a observar ese perfecto? Bueno, acá vamos a seguir leyendo, a ver. Inspirando el orden, inspirándolo, inspirándolo. Cada vez que vayas a inspirar, acordate de este orden cronocrático de la creación, de cómo está creada la chispa, de cómo llego a ser Dios y de cómo llego a ser todas las cosas que hay alrededor tuyo. Y vas a poder, inspirando el orden, vas a poder cumplir con la acción de reflejar. Porque si bien, como siempre te digo, vos estás limitado a ser el Yux de tu día de nacimiento, por ejemplo acá Guillermo es una 3, entonces él dentro de sí mismo siempre va a responder al mandato de ser una 3. Ya su estructura psicológica hace que su mandato funcione de forma automática. Entonces, por ejemplo, acá el A3, Guillermo, se dice a sí mismo, a velocidad luz muy rápidamente, se recuerda a sí mismo en cada instante presente que yo activo con el fin de nutrir vinculando al ser. Y es lo que hago, es lo que estoy haciendo todo el tiempo. Incluso estoy vinculando al ser Dios dentro mío para poder activarlo y ponerlo al servicio, porque el tono 3 es el sello que otorga la función del servicio, porque es con el tono eléctrico del servicio que todo esto se logra. En cambio, el día de hoy, ¿con qué se logra esto? Bueno, vamos a leerlo ahí abajito, porque todo tenemos de esta magia de los Yux. Sello la matriz del sinfín con el tono resonante de la sintonización. Claro, hoy podemos canalizar porque el tono es de la sintonización. El tono que se está dando hoy eléctricamente, porque es de los sentidos. Y acordate que el tono 3, el 7 y el 11 son de los sentidos. Entonces, como antes te comenté de A3, que es eléctrico, el cuerpo eléctrico básicamente, en el tono 7, ese cuerpo eléctrico está en la sintonización del existencialismo, de la creación. Por lo tanto,
Es como el perfecto dial que automáticamente está en la sintonización correcta. Pero también puede ser que esté en la sintonización incorrecta. Eso, ojito, acordate siempre que te lo he comentado. 1320, 1260. Vos elegís. Son las dos frecuencias, como la película Matrix. Pastilla azul o roja. Por acá no somos pastilleros. No nos gustan las pastas y no nos gustan las drogas. Acá vamos al tiempo de existencia. Frecuencia 1320, que es la natural, la correcta, la del orden de Dios, de las almas, del Espíritu Santo, Jesús, Mahoma, Jesucristo, Buda y todos los grandes, ¿ok? Frecuencia 1320. Y la incorrecta es 1260. ¿Y de quién es? Del mundo caótico, de los que se golpean, se pegan, chocan, no se entienden, se enferman y mueren de maneras feas. Todo eso es 1260. ¿Querés eso para tu existencia? No, pero estás dentro de eso, estamos dentro de esa maquinaria. El mundo es 1260, el mundo es el mundo de la máquina, el mundo del tiempo es dinero y bla, 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 bla. Sí, sí, bla, bla, bla. Podés jugarlo a eso, pero nunca te lo creas demasiado, porque al día que te lo vayas a creer demasiado, el mundo como te lo vendieron en el colegio, vas a quedar atrapado en ese mundo mentalmente y nunca vas a poder salir. Y después, por más que venga una persona súper buena onda, que utiliza su tiempo para tratar de ayudarte y de expresarse y de decirte la verdad, como está haciendo Guillermo en este caso a través de este tutorial, vas a decir, ah, ese es un loco, es un idiota, no sabe nada. Me está inventando cosas, me dice que la chispa vital que recorre mi cuerpo es pura locura, pura locura. Esa es la vocecita de tu yo soy 1260. Está que ya tiene toda una estructura de pensamiento armado, o sea, una psiquis completamente elaborada en función de todo lo que aprendió desde el colegio hasta ahora. Y en todo lo que vivió en relación con el mundo, siempre considerando que el mundo y que los otros son algo de la afuera y que no me molesten. Algo así. Entonces, si uno piensa así, el otro piensa así, el otro piensa así, todos piensan así, terminan chocando entre sí. Y en vez de haber un orden de perfectos reflejos de Dios, del cuerpo raíz, que se reflejan hasta el sinfín, y cada uno de ellos en su propia existencia, sincronizados al orden de la naturaleza, sintonizados en el dial correcto, logran poder canalizar sus existencias y hacer de sus existencias hermosas existencias en el mundo, hacen todo lo contrario. Entonces, digamos, ¿por qué continuamos vivos si estuviésemos fuera de la frecuencia real? ¿Por qué continuamos vivos? Porque en realidad estás en la frecuencia 1320, tu cuerpo está anclado en la frecuencia 1320. La proyección visual que estás observando del mundo dentro tuyo, pensando que está afuera, está vibrando en frecuencia 1320. Y como ya te dije, desde el 12 de diciembre del 2012 ya estamos en la nueva era, entonces ya no estamos más en planeta Tierra, es solo un recuerdo que estamos recordando constantemente de instante presente al siguiente instante, pero en cualquier momento, Dios, yo te puedo enlazar a otra realidad, pero no lo hago por respeto a tu conciencia que está dormida como en un sueño de que lo que tenés alrededor es el planeta Tierra, de que somos humanos, animalitos, mariposas, chanchos y gallinas. Entonces, como tenés todo este gran jardín de existencialismo, y a pesar de todo, querés ser parte de eso, te respeto. Entonces no hay ninguna modificación del planeta Tierra. Seguimos existiendo en el mismo mundo, además por ecuaciones de lo que todos piensan, porque el orden se da en función de la totalidad. Entonces, si más de 2/3 de la población mundial me están diciendo de que estamos en planeta Tierra esperando a que vengan los extraterrestres de Pléyades y mientras tanto estamos soñando en cómo vamos a llegar a la Luna, a Marte y a colonizar otros mundos, no me queda otra que sentarme y dejar pasar el tiempo de todas esas ideas erráticas que todo lo demás tienen. Porque si todos los demás supiesen que solamente somos un cuerpo, que muy rápidamente es todos los cuerpos de seres humanos y desde cada cuerpito de ser humano se desarrolla un alma que almacena datos y observa la realidad del mundo y todas estas almas funcionan en una sintonización perfecta, a una frecuencia natural perfecta para poder resonar y ser campanitas de la música divina, de la creación de Dios dentro de sí mismos y floreciendo afuera también como
el existencialismo del mundo, de los animales y de las criaturas de la creación. Excelente, pasamos a la evolución siguiente. Nunca fue necesario irnos del planeta Tierra y nunca fue necesario pelearnos con el vecino, porque todos absolutamente son partes de uno mismo. Lo que pasa que, como te dije, Dios, al estar programado para ser individualidades, se va al extremo de ser tal cual los egos de las formas físicas como los humanos las imaginaron. Entonces, Dios está dormido dentro del sueño siendo vos mismo, y el tema es despertarlo. Y para poder despertar a tu Dios interno, para que puedas jugar serlo y ser la mejor versión de vos mismo, que es el yux de tu destino de existencia, el yux de tu nacimiento, es la mejor versión de vos mismo, y es la que va a ayudar a Dios a florecer dentro tuyo, también es la que le permite a Dios poder sincronizarse con toda la existencia que hay alrededor. Y hoy, con el tono resonante, vas a poder apreciar las formas resonando en ese perfecto orden que nos da la letra N, que es con el fin de reflejar lo que hay dentro para que se proyecte en el afuera y sea parte de la existencia de todos. Y eso que llevas dentro y que se refleja en el afuera y es parte de la existencia de todos es tu Dios. Bueno, eso es todo por hoy, mi querido aspirante a crononauta, navegante del tiempo, y en el día de hoy el reflejo de mi alma. Chau, chau, hasta mañana.